El por qué nos sabotamos. Nos sabotamos. Ya te estás saboteando con la palabra sin orden. De ¿por qué nos sabotamos? Lo mejor, ¿Por qué nos saboteamos constantemente? nos saboteamos, porque si nos saboteamos, no. Saboteamos. No, sabotamos, ¿no? ¿Cómo es? Saboteamos. Saboteamos. A ver, va de nuevo. Pues puede ser como te amo. Ok. ¿Ricardo Reinaud o Palacios? Renault. Ah. Tarán. Yeah. 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 Bienvenidos a Una Nota Bárbara, donde este episodio es muy diferente a todos los que han llegado a ver. Además, es un episodio especial. Tenemos un invitado espectacular, Ricardo Reinaud, que es psicoterapeuta, tallerista y conferencista. Y hoy estaremos platicando un tema muy interesante que es el por qué nos saboteamos constantemente para lograr nuestros sueños. Bienvenido, Ricardo. Es un gusto estar aquí. Es un placer. Compartiendo. Un episodio muy distinto porque va a ser una conversación, no va a ser una entrevista, va a ser algo que vamos a estar rebotando, platicando, viendo diferentes ángulos, diferentes cosas. Y bueno, a ver, un tema que creo que ha salido como muy constante en muchas de las cosas que hacemos, es la parte de el por qué nos saboteamos. Yo, ahorita que pensaba en esa división de la palabra, me parecía genial porque fíjate cómo, a mí me encantan los juegos de palabras, ¿no? Sabo, te amo. Ese está buenísimo, así Está no se muy me va a bueno. olvidar. Así no, bueno, yo hago ese tipo de relaciones para que no se me olviden las cosas, justamente. Pues está increíble. Y ahorita me pareció interesante la diferencia porque Sabo y el te amo, yo quiero, o sea, creo, me parece que el sabotaje nace fundamentalmente porque no nos amamos. Qué interesante. Nunca lo había analizado desde esa perspectiva y coincido contigo. Esa parte donde a nivel inconsciente yo creo que constantemente nos estamos poniendo el pie para lograr esos grandes sueños o esos retos que nos vamos poniendo en la vida, ¿no? Y a veces no lo tenemos tan consciente, ¿no? ¿Tú qué opinas? En su mayoría no lo tenemos consciente. Ese es el gran problema con el sabotaje. Y además es un tema, bueno, pues por algo lo pusimos en la mesa, súper sensible para mí. ¿Por qué? ¿Por qué para ti? Pues yo creo que ha sido, si no el talón de Aquiles, pues sí parte fundamental de mi talón de Aquiles. ¿Por qué? Y entonces desde aquí quisiera exponer mi vulnerabilidad. Ya tan rápido vamos a empezar. Pues claro, así, ¿no? yo también. ¿Para qué estar dándole vueltas? Creo que, o sea, he llegado a donde he llegado porque, pues como dicen, le he echado ganitas, ¿no? Como se dice. Sí, claro. Pero no es el solo echarle ganitas. No es solo echarle ganitas. Coincido ¿no? contigo. Sí. He estado, ahora soy psicoterapeuta porque soy un cliente asiduo a la terapia desde hace ya 22 años. Entonces me ha cambiado la vida, claramente. O sea, y eso hace que ahora sea psicoterapeuta, porque de las buenas cosas que he tenido es que sí me gusta devolver lo que he recibido, ¿no? También por eso doy clases o doy terapia o doy las mismas conferencias, pues porque me gusta eso, devolver. Y entonces he recibido mucho de la terapia. ¿Y en qué fundamentalmente me ha ayudado la terapia? Pues a ir poco a poco dándome cuenta de cómo me saboteo.
fue la razón por la cual fuiste a terapia en un inicio o durante el No, al proceso te principio, diste ya se cuenta? llega a la terapia como todo mundo llega, o por un fracaso sentimental, o por un fracaso económico, o por un fracaso, o sea, casi todo el mundo llegamos a la terapia por eso. Sí, porque algo Yo, está mal. yo hace 22 años, o sea, llegué a la terapia por un fracaso emocional, sentimental, Sí. ¿no? No, ni sabía que era la palabra saboteo, no, no creo que ni siquiera estuviera en mi diccionario. Okay. Más bien, con el paso del tiempo va develándose lo inconsciente poco a poco y o sea, realmente me parece pues muy sincrónico estar hablando ahorita de esto porque hay muchas cosas que uno siente que ya pasó y no es cierto, o sea, Se vuelve a repetir. sí, o sea, está tan ahorita vivo en mi vida que, o sea, el año pasado fue, por ejemplo, fue muy difícil para mí. ¿Por qué? Pues muchas puertas no se estaban abriendo como se venían abriendo, ¿no? Okay. Entonces me topé con, ¿por qué no se están abriendo? ¿Por qué si ya llevo 22 años en terapia y muchos años en esta carrera sobre todo del conocimiento humano, ¿no? He tomado cualquier cantidad, como mucha gente, ¿no? O sea, hoy está muy en boga. Sí. He tomado cualquier cantidad de talleres y de cursos y la carrera misma de psicoterapia y de pronto es como, pues ya voy, Voy bien. ya voy flojito, ¿no? Ya voy, ya debería de tener, pues ya voy en bajada. Sí. Y pues no se estaban abriendo muchas puertas y entonces recurrí, obviamente, una vez más a mi querida terapia, y surgieron cosas que yo no estaba viendo con claridad y que siguen produciendo que me sabotee, que me haga daño. Aunque lo haces O sea, consciente. bueno, en eso estoy justamente ahorita, una vez más, al decir, yo pensé que ya estaba en X lugar y Y no, volviste otra vez a no, retroceder. pues más que volver, yo creo que se abren el piso todavía. O sea, todavía es como, ¿en serio hay más? Sí hay más. Como Y le decías sigues en el capítulo de Aún escarbando. hay más, Sí. aún hay más, aún hay más de la relación con mis papás que me he cansado de ver y de revisar y de revisar. Por ejemplo, una de las cosas que veíamos en mi terapia es que como yo he revisado y recontrarrevisado muchas cosas, hay una tendencia mía de tener una catarsis, ¿cierto? La catarsis, ¿no? Como en griego significa kata, es liberación, es una purificación la catarsis, ¿no? Cuando, por ejemplo, sacamos cosas de nosotros que nos molestan, que nos incomodan, emociones Sí. añejas, todo eso es catártico. Y yo tengo la tendencia a, no quiero ser escatológico, pues, porque como lo digo con otra imagen, a tener esta catarsis Sí. y volverlo a regurgitar. Otra vez a traer sobre la mesa el mismo tema. Sí, a abordar sobre lo mismo. Fíjate que hace poco, y es algo que traigo ahorita como muy fresco, Ujú. en una conferencia escuché a la persona que la estaba dando sobre eh, un, una frase de Freud que dice, infancia es destino. Y Muy comentada esa muy frase, sí. comentada, pero fue algo que al momento de escucharlo, luego dije, a ver, espérame, o sea, algo no está padre escucharlo porque como que se estigmatiza Ujú, que en las condiciones en las cuales vivimos, quiere decir que eso va a ser lo que vamos a terminar haciendo el resto de nuestros días. ujú, Cuando yo, Bárbara, creo que nosotros forjamos nuestro propio destino. Sí tenemos una base, una estructura, ciertas creencias, pero al caminar, conforme vamos siendo conscientes de lo que vamos haciendo y hacia dónde queremos ir, que es algo que lo traigo muy otra vez, muy presente siempre en todo lo que hago, es la claridad de a dónde quiero ir. ujú. Y creo que
que aunque traemos un bagaje muy importante, es cómo es darnos cuenta que esto no nos va a marcar nuestro destino. ¿Tú qué opinas de esto? Porque pues es una frase que constantemente lo estoy escuchando. Ahí, o sea, podemos sacar la frase de Jung, Carl Jung. que es colega y alumno de Freud, Sí. y por algo se separan, ¿no? Por algo se conflictúan y se separan. Justamente esta frase creo que le da mucha luz a esa frase de Freud, esta frase de Jung, que dice, mientras no hagas consciente lo inconsciente, el inconsciente tomará las riendas y le llamarás destino. Sí. Entonces, no hay manera de que creo yo, de que la infancia sea destino, Sí. porque hay manera de cambiarlo. Totalmente, pero ¿Cómo haciendo consciente lo inconsciente? Y es ahí donde está el gran tema del sabotaje. Claro, pero yo creo que en el momento en que ya llegamos, yo creo que a un nivel donde ya estamos hartos de seguir repitiendo lo mismo y no seguimos avanzando, es cuando de repente recurrimos ahora sí a tratar de hacer algo por nosotros, a ser conscientes de que algo no va bien para poder cambiarlo. Sí, ¿no? Y ahí está la gran cosa de hacer consciente lo que no estoy viendo, y no es nada sencillo porque es cómo le hago. Y poderle poner nombre a eso. Y poderle poner nombre y confrontarlo y verlo y realmente asumirlo. Justamente en el podcast que tú me pasaste hablaban de algo muy interesante. Psicólogo decía, pues es que la gente está, Efraín Martínez se llama, ¿no? Sí. Interesante, la verdad, lo que plantea, me gustó, ¿no? Su mucho, postura. sí, porque dicen, no, Cierto. la gente no, sí lo ve o sí lo vemos, sí, pero no le entramos al parche. O sea, lo vemos y lo hacemos de ladito, o lo metemos, como él decía, abajito de la alfombra. Sí. Eso es lo que pasa con la mayoría de nosotros, que lo vemos y decimos, ay, sí, ya lo vi. Y estoy parafraseando casi igual como lo decía Efraín, ¿no? Sí. Ya lo vi y lo meto ahí, porque eso es muy desagradable. Lo que cuesta, sea eso. Nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Entrar ahora sí a abordar ciertos temas de quiénes somos nosotros y que a lo mejor no nos va a gustar lo que vemos. Pues no, porque básicamente es algo que dolió mucho. O sea, todo ahí sí se remite a la infancia. No creo que sea destino, sin duda, pero todo nos remite a lo que nos dolió y nos hizo temer mucho en la infancia. Eso sí es algo que los seres humanos no terminamos, creo, en general de asumir, o sea, de decir, ay, ya, dejemos la infancia en paz. Incluso muchas corrientes psicoterapéuticas y todo tienen que ver con eso, la cognitivo-conductual. Entonces es como el coaching, incluso mucho es como, si veamos el presente, resolvamos el presente, y sin duda sí tenemos que remitirnos al presente, ¿no? La misma Gestalt dice, veamos el presente y resolvamos desde el presente, pero no hay manera de resolver el presente si no resolvemos el pasado. Sí, estoy de acuerdo, nada más es, algo que he notado es que mucha gente se queda en el pasado. Y es contarse la misma historia y nos revolcamos en el pasado. Bueno, ¿Tú? Pues mi último frentazo es ese, ¿no? Mi último frentazo es, si ya resolví eso con mi papá y mi mamá y y en la terapia volvemos a decir, sí crees que resolviste, pero ni resolviste del todo, e incluso le estás dando vueltas y vueltas a algo. A ver. ¿Sabes? O sea, mi tema sí. ahorita es, ¿crees? O sea, sí resolviste cierta cosa, pero no lo resolviste del todo. Y además le estás dando una y otra vez vueltas a algo que ya tuviste que haber dejado en el pasado. Que se supone que ya lo trabajaste. Que se supone que ya lo resolviste, y insisto, ni lo resolviste, y además lo estás regurgitando y como hacen las vacas, rumiando. Lo sigues rumiando y ya lo tuviste que haber dejado. ¿Cuál es esa necesidad de seguirlo rumiando si lo único que hace es hacerte daño?
O sea, sigues saboteando tú cosas inconscientemente. ¿Y qué crees tú que pudieras tú hacer para, o sea, ya lo trajiste presente, pero ¿cuál sería el siguiente paso? Volverlo a aventar, a sacar, exorcizar, hay otra palabra ahí que tengo en la mente, a lo que acabo de decir, eh, a sacar, pues, Sí. a hacer esa catarsis, es lo que acabo de decir, y dejarlo de una buena vez. Yo creo que es tomar la decisión de que nada va a cambiar. El pasado ya pasó, como decía mi papá, siempre me decía, a ver, el pasado ya pasó, estamos en el presente. Sí, Es algo de lo que yo creo firmemente es, si yo voy a ir al pasado, voy a ir a atraer todo lo bueno, cuáles fueron mis herramientas, mis creencias, si es que hay algo que tengo que trabajar, pero no vamos a visitar solamente para traer lo bueno. Y lo que haya faltado es traerlo para trabajar, pero no podemos quedarnos en el pasado. O no, sea, no podemos. O sea, en el caso que yo estoy exponiendo de lo que me pasa y de justamente hablando del autosabotaje, porque sí que ha sido mucho mi tema y sí que sigue sucediendo, ahí sí no hay mucho que yo le dé vueltas. Es como, sí, pero no está funcionando lo que yo quisiera que funcionara. Entonces, eso es el índice de que sigues haciéndote daño o saboteándote. a ver, y otra cosa que constantemente está pasando es que eh, queremos que la gente cambie y que haga ciertos ajustes cuando los que tenemos que cambiar somos nosotros. Ni hablar. Eh, es algo que yo trabajo constantemente es no podemos recargar la responsabilidad al resto de la gente, la responsabilidad es de nosotros y el control de lo que pasa solamente lo tengo yo, lo que me corresponde a mí, ¿no? Y eso es Y interesante. todo nace de la infancia una vez más. O sea, no podemos Sí. estarle recargando todo el tiempo a nuestros papás. Y de ahí parte todo, Concretamente, ¿eh? De ahí parte, bueno, bastantes concretamente. eh, cosas que nos va pasando en De la ahí vida, parte ¿no? todo. O sea, porque le seguimos, yo incluido y muy presente, echando la culpa a nuestros papás. Y sí que pueden tener una buena participación en ello, pero hasta que yo no lo drene, le insisto, haga esa catarsis y realmente experimente Sí. de verdad el dolor que me produjo lo que me hicieron, pues. ¿Te En su, hicieron? en su parte, sí, siempre hay esa parte, ¿no? O sea, la parte victimista Sí. justamente termina hasta que sí diga, sí, esto me hicieron, o yo sentí, porque lo importante es cómo lo experimentó el niño, ¿no? Independientemente de cuál era la intención. Pero sí, yo sentí, como niño, yo sí sentí que me hicieron esto. Sí, a ver, estabas muy pequeño con ciertas habilidades, ciertas limitaciones que en cierta forma, pues la responsabilidad se la vamos a dar a los mayores. Eh, pero bueno, eso no lo podemos cambiar. Y creo que aquí, para dar el siguiente brinco, es tomar la decisión de hacer un cambio y no poder seguir drenando nuestra energía, poniendo nuestra atención en eso porque no avanzamos. Sí, Y es parte de lo que nos estamos como otra vez, volvemos otra vez al tema, a sabotearnos, ¿no? sí, porque vuelvo a este punto, perdón que vuelva ahí, pero no estamos lo suficientemente en esto de entrarle al parche, Sí. no estamos casi nunca aventurándonos a Sí. sentir lo que me hicieron sentir, pues. Pero ¿no crees que lo que llegamos a vivir en una infancia, volvemos otra vez a traer esas emociones y volvemos otra vez a revivir lo que ya realmente pasó? Sí, pero si no lo he experimentado, va a seguir pasando. Ok. O sea, todas las situaciones de la vida me están reflejando. O sea, si me causan dolor o incomodidad y todo, lo único que están haciendo es reflejar lo que me hicieron sentir ahí. Mis papás sobre todo y también el ambiente. Pero ¿qué es lo que yo hago? Me hago muchas intelectualizaciones y todo como adulto, Ah, claro, ¿no? claro. Para decir, no, yo ya pasé por ahí, yo ya lo resolví, ta, ta, ta. Pero si la situación se sigue repitiendo igual, quiere decir que yo no me he aventurado a sentirlo.
¿Y qué pasaría si traemos ese evento y le damos un giro distinto? Sí, ¿De qué ni aprendizaje? hablar. Claro, a ver, el aprendizaje que hoy en día tienes sobre o ese episodio Ajá. es traerlo y ver cómo poder ayudar a alguien más o darle la vuelta a que sea útil hoy. Pero para darle la vuelta, y parezco un poco máquina repetitiva, pero para darle la vuelta primero lo tengo que sentir, sentir, sentir y de verdad entrarle al parche a sentir eso, a Ok. sentir lo que me hizo sentir eso. Y una vez que Una sientes, vez que sientes y que ya lo confrontas de esa manera tan encarnada, entonces ahí sí hay una posibilidad de decir, ahora sí voy a cambiar la historia. ¿y no crees que es una creencia limitante Sí, eso? sí, la De, creencia. de volver otra vez a tener que sentirlo. Pregunto. Mm, Porque entraste como una imagen de Escher. Sí, puedes estar en un loop sí. ahí como el mío. Es decir, pero si está el loop es que no lo has sentido del todo, no lo has realmente apechugado del Bueno, todo. a ver, si uno trae esa creencia, obvio que tiene que pasar algo para que tú le des la vuelta. O sea, la creencia nace del sentimiento, partamos de eso. La creencia no nace, o sea, el niño no decide, yo no voy a dejar que nadie me ayude. Si necesito cosas en la vida, me van a traicionar. Por ejemplo, es una creencia muy común. Si necesito cosas en la vida, me van a volver a traicionar, porque el niño necesitó cosas, no se las dieron, y entonces eso lo hace sentir tan mal que viene la creencia como consecuencia. ¿Te das cuenta? O sea, yo necesito esto de mis papás, X cosa, no lo obtengo. Entonces concluye de manera infantil, pero contundente. Concluye, si necesito esto, si necesito cosas en la vida, voy a ser traicionado. Entonces no demuestro mi necesidad. Sí, Ahí vino la creencia, pero a sí. partir de cómo se sintió, de abandonado y de solo o sola. Sí, a ver, estoy totalmente de acuerdo. La creencia está, aquí es cómo está la creencia para poder resolverlo. Para que no me vuelvan a lastimar. Ok, ¿y qué pasa si te vuelven a lastimar? No, a ver, es como a veces, a ver, hay momentos donde hay unas generalizaciones, ¿no? Es, si nos llega a pasar en una ocasión tendemos a generalizarlo y porque se reafirma eso, ¿no? Con alguien más te lo volvió otra vez a reafirmar que eso sucede. Pero ¿qué pasa si experimentamos el salirnos de ahí y ver qué sucede? Porque los tiempos no son los mismos. Era Ujú, cuando éramos pequeños, era ujú. otra etapa. Y es volver a darnos la oportunidad de salir de ahí. Sí, totalmente, totalmente. Y una vez más tiene que ver con el niño o la niña, porque toda creencia con las cuales seguimos funcionando, que generó el niño y la niña, es una Generalización. generalización per se. Sí. Porque el niño no tiene otra manera su madurez emocional e intelectual solamente le da para hacer una generalización. Sí. O sea, la vida es agresiva. Pues eso es completamente Una general. general. El niño o la niña solo puede hacer una cosa general. Sí. El adulto es el que podemos empezar justamente a partir de esto que estoy diciendo, de ir a ese sentimiento original del niño y de la niña, a darse cuenta, primero experimentarlo y luego, ahí está lo que tú dices, a darse cuenta que eso era una generalización. Que no, evidentemente no hay tal en la vida, solamente partía de la mente infantil. Que Correcto. si nos vamos ya a la tarea de ir a ese lugar, a experimentarlo, a confrontarlo, a todo esto que estamos diciendo, de entrada empezaremos a darnos cuenta de esto que tú dices, que no hay manera de generalizar nada, no hay absolutos Correcto. en la vida, no hay tal. Entonces, el decir, a partir de esa conciencia, pues me empiezo a dar cuenta de que la vida no es hostil, como yo la creí, como yo lo creía, mi niño lo creía.
Y es interesante porque esta situación se viene repitiendo en varios aspectos de nuestra vida, cuando hay esas limitantes. Ujú, Y es lo que no nos está permitiendo seguir adelante. ujú. Y aquí en esta parte es, desde tu perspectiva, cómo la gente se pudiera dar cuenta que es momento de pedir ayuda o de trabajar esto. Cuando no puedes más con la situación, ¿no? Y ahí están justo las creencias, ¿no? Si el niño o la niña desarrolló que, por ejemplo, esto, yo puedo solo, yo no tengo necesidades, si pido ayuda me van a decepcionar, pues ahí está mi propia creencia y ahí pues es donde está la compadecencia humana de verdad, ¿no? Si Sí. alguien que no está pidiendo ayuda, no es porque solo por sangrón o sangrona o por aislado, aislada de mala onda, es Claro. porque no puede, porque lo decidió, porque le dolió mucho. Entonces tampoco es tan sencillo como decir, pide ayuda. Si no sabe cómo pedir ayuda. Y por el otro lado, creo que es interesante ver también el exterior. Me pasó hace poco, esta semana, un gran amigo, recibo un mensaje por WhatsApp, ¿no? Pidiendo ayuda porque su papá está enfermo y bueno, pues es dar un apoyo económico. Y dije, a ver, espérame tantito, esta persona no es su personalidad pedir ayuda. Se me hace que le intervinieron en el WhatsApp, ¿no? Eh, cuando me doy cuenta que efectivamente, ¿no? Pidió ayuda y es de verdad de mi gran reconocimiento el saber pedir ayuda y el darle toda esa contención, porque ahí es donde estamos los amigos. El, el momento de quiebre, ¿no? De decir, a ver, híjole, está una situación que nos está sobrepasando y que de repente dices, esta persona no es así, pero llegó un punto Tú ves donde, el grado al que llegó, pues, ¿no? Del piso que está tocando. y se me hace increíble y que los que estamos afuera como amigos podamos verlo y reconocerlo, que se me hace fenomenal. Ni hablar. Por eso hablo de la compasión, de verdad. O sea, yo soy también de los primeros que he dicho, ay, pues que pida ayuda, ¿no? Pues o sea, ya, o sea, qué víctima, qué tal, ¿no? Y pues sí estamos siendo rudos, la verdad, porque, insisto, si alguien no está pidiendo ayuda es porque de No verdad puede, no puede. no sabe No cómo. sabe, no, está en esta creencia de las que estamos hablando. Y hasta dónde está el hecho de meternos. Pues Ahí claro, está, es claro. una línea muy Muy frágil. difícil porque uno debe, claro, ve que alguien no está pidiendo ayuda y sí está bueno tenderle puentes, pero uno no se puede deshacer en eso. Sí. No puede perder su propia vida ofreciendo la ayuda. Y a Eh, veces es imprudente. y a- O no sé sí, cómo la otra persona lo puede llegar a tomar también. Ese sí es. es imprudente cuando claramente la otra persona ya te puso un límite de no pases de aquí. Uh-huh. Y ahí no puedes hacer Nada. absolutamente nada. Uh-huh. Lo que no podemos, creo, hacer los otros seres humanos es sí dejar que la otra persona se hunda y decir, pues es su problema, Su ¿no? problema. Pues que le haga como pueda. Yo creo que sí tenemos que ser lo suficientemente agresivos en el sentido positivo y un tanto irreverentes al fin y al cabo la palabra agresivo nace de agresus, que es la raíz latina, y solamente significa acercarse al Wow. otro, a la otra. Esa es la raíz de agresividad. Claro que tiene su connotación negativa, obviamente, pero sí creo que debe haber una parte un tanto irreverente de decir, sí me acerco. O sea, no podemos dejar los seres amados, que un ser amado se desbarranque así nada más de, pues bueno, es su decisión. Yo creo que ahí hemos abusado los seres humanos en esta conciencia Sí, individualista de decir, pues su es su problema, ¿no? problema. No. Yo creo que los seres humanos sí tenemos que estar ahí para el otro, para la otra. Y si ya de plano es, déjame en paz, ahí no hay nada que hacer. Sí, ya de plano, a mí me pasa, ¿no? Con gente que quiero muchísimo, Ujú. que sí me acerco, sí ofrezco ayuda, una, dos, tres,
con Hay permiso un que yo límite, ya no puedo hacer nada, ¿no? hay un límite. Exacto, hay un límite. Ayer hablaba, o antier, no, ni siquiera sé cuándo, el fin de semana, con una amiga de una historia que me contó una maestra, que en muy resumidas cuentas es alguien que está agarrando de la cuerda a otro que se está Hundiendo, cayendo en un puente, pues, y que tú lo sostienes. Y que tú desde arriba dices, sí, pero para que yo te suba, tú tienes que ayudarme. O sea, tú tienes que subir de la cuerda, tú tienes que tomarte y ayudarme a subirte. Ok. Y normalmente mucha gente que está abajo dice, no, tú eres el que tienes que jalar. Yo no voy a hacer nada. Y entonces llega un momento en donde tú, después de un rato, Te ya cansas. estás tan claro que te está llevando. Y la última oportunidad es, esta es la última oportunidad, yo ya no estoy aguantando acá arriba. Si tú no me ayudas, yo me estoy yendo. Y la persona, muchas veces la persona es tan, lo que tú le quieras poner, pues no, tú jálale. Y hay un momento terrible en donde uno decide, debe decidir, creo yo, soltar la cuerda, porque si no tú te vas a ir. Yo creo que es una mentalidad colectiva, ¿no? Sí, Esta parte de pensar que hay una obligación del otro lado de, a ver, yo estoy mal, es la otra persona que me ayude, es ¿no? como de la cuerda, sí. Sí. Y creo que aquí es bien importante que si queremos ser ayudados, también nosotros tenemos que poner de nuestra parte para poder salir juntos. Sí, es colectivo. Si Es tú abajo colectivo, no me ayudas a ayudarte, no va a haber manera. Además, tienes que hacer conciencia que tú eres el que estás allá abajo, correcto. que tú por alguna situación estás allá abajo. Pero pues a veces el sabotaje justamente llega a tal grado de inconsciencia, primero, que es lo más rudo, como lo decíamos al principio, de que no soy consciente de que me estoy saboteando. Sí. O sea, a veces puedes estar en una situación tal de estar allá abajo, que tú eres el que estás pidiendo ayuda y aún así no ser consciente de que tú te pusiste ahí y de que necesitas ayuda, pero la inconsciencia es a tal grado que sí a veces el que está abajo dice, no, ni madre, tú me tienes que jalar. Sí, y por el otro lado, creo que es interesante el poder darnos estos espacios. Creo que, y más hoy en día, en estos momentos donde todo apremia, no hay tiempo, Uh es -huh. dedicarnos ciertos momentos para reflexionar, para saber dónde estamos parados, para poner un alto en el camino y decir, aquí estoy, ¿qué necesito? ¿A dónde voy? Sí, ahí la sociedad o el curso que ha tomado es completamente este, apabullante. Eso es una de las tragedias de la sociedad contemporánea, que no le da espacio a nada, no le da espacio a la reflexión, al ocio, a la meditación. Esa es la tragedia de las tragedias, porque vamos Sí. un poco en picada por eso mismo, ¿no? Entre más sigamos coartando y limitando los tiempos necesarios Uh-huh. en todos sentidos de reflexión, de calma, de descanso. No hay manera de crecer ni individualmente ni en sociedad. Fíjate que algo que me menciona mucho mi maestra de filosofía pitagórica siempre dice es tener esos momentos de ocio de no hacer nada, Uh -huh. Uh -huh. que es importante para muchas cosas y también para poder calmar a ese estado emocional que constantemente nos está moviendo y saber ser pacientes, escuchar lo que está pasando, observar, que eso también lo hemos perdido muchísimo, la parte de la observación, de saber qué está pasando afuera, de poder platicar, de poder estar con uno mismo. Oye, Y sí. eso es bien interesante porque cuando lo empezamos a hacer, que yo en particular lo hago constantemente, tener sus espacios, no voy a hacer nada, voy a pensar o voy a estar en silencio, en calma o en meditación, ¿no? Y es bien Sí. interesante el cambio. Es la única manera de hacer consciente lo inconsciente, esto que estábamos hablando, de decir por qué me estoy saboteando, por qué no está funcionando lo que estoy, qué hay dentro de mí que no está dando los resultados que yo quiero.
Solo la contemplación lo puede. Y ahí los griegos, pues ahora que hablas pues de Pitágoras, Sí. y es cualquiera de todos los griegos, pues es lo que es el legado. El legado. Es el legado. Por ejemplo, la escuela peripatética, ¿no? Que empezó con Aristóteles, y era, no es necesariamente la connotación de patético, no eran peripatéticos porque viene del patos, ¿no? Y también viene de que eran caminantes, que caminaban para reflexionar. O sea, eran clases que daba Aristóteles, en donde también tiene esta referencia de que caminaban para reflexionar. ¿Quién ahora nos damos la oportunidad ahora de hacer una caminata? Vamos a hacer una caminata para reflexionar. ¿Reflexionar a dónde? Correcto. Si lo que estamos es corriendo. No hay manera de verdaderamente voltear a nuestro interior si no le damos tiempo. No le dedicamos tiempo. Y yo creo que muchas de las corrientes y de las diferentes filosofías, metodologías, yo recuerdo también cuando estudiaba Cuarto Camino con Uspensky y Gurdjieff, había las danzas, ¿no? Esos momentos o los trabajos que hacíamos desde ir a sembrar, ¿no? Cuidar, conectar con lo que hay afuera, que eso hemos estado perdiendo la conexión. Pues sí, nada más ver las ciudades, pues que tienen una parte fascinante y tienen una parte desconectiva, a más no poder, de las famosas, pues, como decía Lorca cuando llegó a Nueva York, hizo una metáfora muy así, los tumultos de hierro y de concreto, que son aplastantes, que nos hacen vivir una vida completamente desconectada también de la parte natural, como tú dices, de salir, de conectar. Está complejo, está complejo. Y de encasillarnos y volvernos a meter a donde va todo el mundo, ¿no? Y dentro de ese mundo no nos permitimos salir y cambiar el rumbo, ¿sí? Y ver realmente, y volviendo otra vez a retomar la parte del sabotaje, es cómo es que nos tenemos que ayudar nosotros mismos a salir de ahí y hacer diferentes cosas. Mira, a mí me pasó justamente reflexionando el tema de sabotaje, en algún momento, hace algunos años, y te lo he platicado, ¿no? Cuando yo me salgo de un tiempo, de estar 10 años inmersa viajando en desarrollo humano, programación neurolingüística, viajando con el doctor Richard Bandler, etcétera, me doy ese espacio y digo, a ver, quiero dar conferencias. Para donde yo quiero ir, voy a dar conferencias que necesito. Obvio que me saboteaba todo el tiempo y era Piensa de esos... en el te amo. Te amo. Sí, te amo. Y constantemente decía, no, mejor me quedo aquí tranquilita haciendo lo que sé hacer bien y no quería salir. Bueno, llegó un punto que dije, no, si yo quiero llegar allá, tengo que esforzarme y sé que me va a costar trabajo. En ese tiempo, mira, interesante porque tomé clases de stand-up comedy, tomé clases de teatro, con Toastmaster de oratoria, un clown. Que es maravilloso el clown. Ajá. Y además, un psicólogo. Dije, a ver, o sea, y todo al mismo tiempo. Dije, algo tiene que funcionar, algo tiene que funcionar. Y yo recuerdo que cada vez que tenía que ir a una clase, mira, me sudaban las manos y yo decía, no tengo ganas de ir. Y además lo estoy pagando yo. Y además, la interesada aquí soy yo. Y yo decía, no, o sea, y trataba de sacar cualquier excusa y es traer otra vez, decir, a ver, si quieres ir para allá, te va a costar. Va a haber esfuerzo, va a haber, híjole, sufrimiento. ¿Por qué no? O sea, sí había un tema de sufrimiento, decir, me cuesta. Y recuerdo que esta persona de stand-up comedy me ponía en el parque y me decía, ahora vas. Y la gente se paraba en el parque y se me quedaba viendo así con cara de, ¿y esta niña loca qué está haciendo? Y es confrontarme a mí misma, ¿sí? A hacer lo que quería hacer, ¿no? Y
Y bueno, el esfuerzo, la dedicación, porque hay un tiempo también que se invierte en todo lo que uno va haciendo, cómo uno va saliendo de esa etapa, ¿no? Y va evolucionando y va volviendo otra vez a ver la luz cuando a veces estamos abajo. Y sí noté esa parte de decir el pretexto, el ahorita no puedo, mira, me pusieron tal cosa, y estamos como que en esa etapa de ponernos el pie nosotros mismos a sabiendas que queremos llegar allá, ¿no? Es súper interesante lo que nos vamos, lo que va pasando en el camino, ¿sí? Y lo único que nos refleja en ese sabotaje. Otra vez. Ahora ya me confundí si es Ahora sí ya lo confundí. saboteaje o sabotaje. Ok. Este, lo único que nos refleja ese sabotaje es que seguimos sin confrontar algo de mi niño y de mi niña. Para mí es así. O Sí. sea, contundente. O sea, después de 25, 30 años, o sea, eres una verdadera caja de Pandora tú, ¿cómo dicen? De monerías. O sea, has estudiado. O sea, y un poco me pasa lo mismo, ¿no? Ya llevamos mucho andado. O sea, yo ahora que me topaba el año pasado con mi mal año, ya llevo mucho andado, ya, ¿cómo está Ya pasando? toca. ¿Cómo no está sucediendo esto? Y la misma vida, pues en general te refleja, pues es que no has terminado Y no se trata justo de revolcarse en lo una mismo, otra vez, ajá. pero igual la vida te lo está reflejando. No has terminado de entrarle a ese parche y experimentarlo. Y puede uno tener 42,000 millones de estudios y cuánta gente que también nos encanta la sociedad decir, ¿cómo ese, y esa, que lleva 20,000 años, 20,000, los grandes maestros y maestros que luego le sacan sus trapitos al sol? Y dices, y todos nos volvemos locos. No, pues, ¿qué nos espera a nosotros, no? Si ese maestro o maestra cayó en esas cosas. Pues es que o sea, estamos en esta vida todos en la misma circunstancia para aprender Todo. y durante todo el trayecto de la vida. Y somos humanos y en ese camino entendemos que nos equivocamos, que Pues nos levantamos sí, y volvemos a hasta el caernos. último día de nuestra vida. Sí. Ahí es donde, o sea, también la parte que mencionábamos también antes de entrar a grabar, también la parte del ego y de la vanidad y del orgullo nos sigue haciendo muchas trampas en el sentido de creemos que ya lo que quieras, ¿no? Ya la hice, ya lo sé, ya estoy del otro lado. Y sí es cierto que ya avanzamos mucho, eso no se puede tirar, pero no podemos creer que ya estamos, Y bueno, nunca no, hechos. no, y a veces cuando resolvemos algo vuelve a salir otra cosa. O sea, nunca terminamos, es como el Nunca, estudio, nunca. nunca. Una vez le Es escuché decir al Dalai Lama o sea, pues son gente, pues, que tiene valía, ¿no? Y decía él, yo no tengo prisa alguna, tengo eones de tiempo para hacer el budista, el aprender el Buda que quiero llegar a ser, pues lo decía obviamente en sus sí, términos. Yo no tengo prisa, tengo eones de tiempo. Ellos creen en la reencarnación, o sea que es como, no es que uno tenga que echar la flojera, pero sí es como, pues, no, ¿cuál prisa? Si esta es mi 3,000 vida, mi vida 3,000, por decir una cosa, ¿no? sí. Bueno, creamos o no en la reencarnación, sí debemos de saber que, pues, ¿por qué esta prisa, como decías, de la sociedad? ¿Por qué esta prisa si tenemos toda la vida para seguir aprendiendo y creciendo? Yo creo Tanto. que como seres humanos tenemos una misión en esta vida, ¿no? El seguir evolucionando, el seguir trascendiendo y no podemos dejar pasar el tiempo sin hacer nada, sin trabajarlo. Hay diferentes cosas que se nos van presentando eh, para reflexionar y para hacerlas mejor. Yo creo que también en el mismo camino, ¿no? Si yo quiero estudiar mercadotecnia, yo quiero ser coach, yo quiero ser conferencista, pues hay un camino que hay que recorrer, un estudio para poder ser el mejor.
yo creo que no creo que alguien estudie algo para ser mediocre, sino queremos ser mejores en lo que estamos haciendo. Y requiere esa parte de esfuerzo, tiempo y dinero, que a veces el dinero no aplica, pero muchas veces sí, pero para poder llegar allá. Y en ese camino es ese crecimiento como persona, ¿no? De entregarnos y de seguir avanzando e ir llevando evolución. De hecho, si no descubres esa tarea, esa misión, estás completamente perdido, Sí. perdida. Sí. Y la misión no es tampoco ser, en mi caso, en tu caso, por lo menos en mi caso, mi misión ni siquiera es que vine a ser psicoterapeuta o conferencista. Hay una película hermosa de Disney que es la de Soul. ¿La viste? No. Vela, Okay. véanla. Uf, es bellísimo porque todas son almitas, las Sí. almitas que están preparándose para venir a la tierra, ¿no? De eso trata, por eso se llama Soul. Okay. Y las almitas, mientras no encuentren su chispa, no les voy igual a spoilear nada, Okay. que no sé, es la... Véanla. Pero eso les ayuda, les entusiasmará, creo. O sea, las almitas están preparando para venir a la vida y necesitan encontrar su chispa para venir a la vida. Es como casi tu pase, ¿no? ¿Cuál es tu chispa? Pues tu chispa es que uno quiere ser baterista, el otro quiere ser ebanista, el otro es un poco tu chispa, ¿no? Lo que te Sí. apasiona. Entonces, las almitas no, solo cuando ya encuentran su chispa es que le dicen, ahora sí puedes ir a la vida, Wow. ¿no? Porque tu chispa pues va a ser eso, ser músico, música, lo que sea. Pero luego, el transcurso de la película es como, llega un momento donde una de las grandes almas que están ahí como dirigiendo a las almitas, Sí. dice, ay, estos también almitas creen que la chispa es todo, lo que ya es todo lo que vienen a trabajar en la vida. Qué ilusos. En realidad va más allá sí es cierto que tu chispa es ser esto que te apasiona. En realidad es lo que tienes que trascender, lo que realmente va más allá de tu profesión, insisto. Y Si no es, algo, perdón, si no es, has aprendido a perdonar, por ejemplo, o a tener verdadera compasión por los otros. O sea, va más allá de que si eres, o sea, al fin y al cabo yo como un profesional al final de la vida no creo que las medallas sean, como decir, pues fui el mejor sí, psicoterapeuta del planeta, ¿no? Llegué a ser tan recordado como sí, Freud y ya muero así, tranquilo. feliz. Pues yo creo que al final eso, o sea, realmente pude amar como, ¿no? Como, o Sí. sea, pude realmente entregar esto que pues va más allá. Algo que también mi maestra, bueno, adoro a mi maestra porque realmente es aprendizaje tras aprendizaje, pero algo que va muy relacionado con lo que acabas de comentar es muy fácil hacer luz en la luz, Ah, sí. pero cuando uno hace luz en la oscuridad, híjole, Esa es la ay, verdadera tarea y de los duele. grandes maestras y Sí, maestros. Realmente esos son los que sí son, pues, porque pues sí, los que dan luz en la luz pues es todo muy es muy fácil. fácil, pero dar luz en la sombra, de entrada a ti mismo, Sí, a ti misma, pues esa es la gran tarea. O sea, es lo que hablamos hace rato de lo que meto abajo de la alfombra. Si las partes que son agradables son muy agradables para uno mismo, ya deja que le des luz a los demás, sino de realmente entrar a tu propia casa interna, a tu propia morada interna sí, y darle luz a lo que no lo tiene, a darte cuenta de lo que pasa en la fisicalidad, ¿no? De decir internamente, insisto, en la fisicalidad, sí es bueno alumbrar y decir, mira, no nos habíamos dado cuenta que aquí en esta habitación está lleno de telarañas ahí. sí. Es bueno, ¿no? Porque decimos, ya no quiero dormir aquí o por lo menos limpiemos, ¿no? Internamente pasa eso. Esto que decía Jung, que decíamos al principio, de hacer consciente lo inconsciente, es alumbro interiormente lo que nunca había sido alumbrado y ya puede empezar a cambiar, como tú dices. A ver, coincidimos totalmente en lo que hablamos, pero hay algo que me llama mucho la atención, Ricardo, que es
estamos tocando temas que yo creo que hoy están como muy de moda. El plantear esto, pero al mismo tiempo se habla y no hacemos nada. Pues sí. Nos encanta ver podcast, nos encanta escuchar a alguien más Y que toque vean, estos, por vean, favor, por más de favor. una nota bárbara. Exacto. No, pero a ver, vamos a ir viendo, porque está muy padre el poder seguir leyendo un libro, el poder aprender de los podcasts o tener terapias, pero el verdadero esfuerzo, el verdadero cambio es hacer algo. O sea, es ponerlo en la práctica. Y aquí es, ¿qué harías tú? O cómo es que podemos, desde tu perspectiva, el que la gente que nos está escuchando ahora es que se ponga en acción? Ujú. ¿Qué Pues, recomiendas? pues la acción más, más mejor, decimos aquí en México, que pueden hacer es Ok. ir al fondo de uno mismo, a realmente descubrir quiénes somos. Ok, pero primero es... Y hay muchas maneras de hacerlo, o sea, ir a terapia, hacer cosas en tu vida que te, justo como decíamos de la chispa, que te apasionan, que lo hagas de verdad, que no lo hagas por encimita, que leas de verdad, no leas por encimita, así de... mente en otro lado. Todas esas acciones nos van remitiendo a ir al interior, o sea, a la verdadera realidad, que es nuestro interior, que es lo que decía Efraín, que decía, Efraín Sí. Martínez Sí. que lo mencionamos al principio, que decía, es que justo decía eso, ¿no? Ahora que me recomendaste ese podcast, que lo veía y decía, este cuate decía justo eso, decía, Sí. está muy de moda en las redes hablar, él lo decía, de las heridas, de las máscaras, está muy de moda hablar de cosas duras, porque ahora está permitido, ¿no? Sí, está más a la luz abierto. del día, abierto en las redes sociales, está muy claro, pero como decía Efraín, ¿me dijiste? Ya no sé. Efraín. Efraín, Yo también. bueno, no importa, pero lo decía él, decía, sí, pero al final del día todo el mundo lo ve y lo hace a un ladito, es como, sí, está padre, pero en realidad solamente Pero no me toca a mí. queremos estar hablando de la luz, de la brillantez. La gran tarea es entrarle al parche de lo más desagradable que tú consideras de ti mismo, Sí. de ti misma. Pero, esa es la gran tarea, decía este cuate, y yo coincido completamente. Bueno, claro, pero volvemos otra vez a lo mismo. Hay un sabotaje, lo dije bien ahora. Sí. Bueno, pero ¿cómo, a ver, si estamos posponiendo ¿qué harías tú? Bueno, uno de las claras, y lo dice ahora mi querida Kena, que es con la que estoy ahorita tomando terapia, y ella justo hablaba del autosabotaje en sus redes en estas semanas, y decía, una de las formas más claras en las que nos saboteamos es la procrastinación, por ejemplo. Ok, entonces... Ella decía varias cosas, decía la procrastinación, el miedo al éxito, ¿qué otra cosa decía? El aplazar, el arruinar nuestras relaciones más importantes. Esas tres cosas, por ejemplo, las decía como una clara manifestación de autosabotaje. Perfecto. Entonces, claro, cuando procrastino y digo, ya para mañana, es que me estoy saboteando. Exacto. Claramente. Es que hay algo que nos está costando trabajo entrarle, pues sí. ¿no? Es dejarlo para mañana y no llegar a la acción. Coincido esta parte, y fue parte de una de las grandes clases de filosofía que tomé en el IPADE, que tenía que ver cuando hay un alejamiento a lo que te hace bien. Sí, claramente. Yo no me doy lo que necesito. Sí, me alejo porque sé que si me meto ahí voy a terminar y me va a costar, ¿no? Entonces, como que lo vamos haciendo a un lado. El miedo. Y no sé si sea un miedo al éxito, El miedo, yo creo pero que sí miedo al éxito, miedo al fracaso, miedo a que me critiquen. Lo que sea. Por ejemplo, en el miedo al éxito claramente está el miedo a que voy a tener una responsabilidad mayor. Eso también lo decía Kena lo escuchaba ahora en su miedo a que voy a tener una responsabilidad mayor. Miedo, evidentemente, a decepcionar a la gente que confía en mí. Miedo a cometer errores, porque ahora estoy en una exposición mayor. Claro. Eso obviamente está en el miedo al éxito. Y a ver, híjole, has tocado un tema también interesante, porque el hecho de
de que nos Yo me juzguen. identifico claramente con eso, por ejemplo. Con O el sea, el miedo miedo al éxito ha al sido éxito. también dentro de mi sabotaje, ha sido el miedo al éxito. Claro, esto me resuena mucho, esto que acabo de decir. Cuando esté ahí, voy a estar expuesto a la crítica, ¿no? Y eso que me puede llegar a... O sea, esos Ah, miedos claro. son el miedo al niño. El miedo cuando Sí. somos niños, el miedo tiene una implicación muy diferente al de los adultos. Parece una obviedad, pero no lo es. Porque en el miedo en el niño es miedo a la aniquilación. O sea, es un miedo de vida o muerte. De supervivencia. De supervivencia, de vivo o Sí, sobrevivo o muero. sí, Así, sí. en esos niveles que ahora para nosotros no es tan dramático, pero para el niño, la niña sí. Para el niño sí es un miedo de aniquilación. Y ese mismo miedo está dentro de nosotros, en ese infante, igual. Por eso a veces esto de decir me sudan las manos, tengo un miedo irracional, es porque viene de mi niño que sí lo temía como de vida o muerte. Y yo a veces como adulto también lo experimento de vida o muerte, aunque racionalmente diga, ay, qué absurdo, ¿no? O sea, siento que me voy a Sí. morir si pasa esto. Bueno, pues sí, porque viene de mi niño. Sí, y viene también conectado con las necesidades del ser humano. O sea, a mí el hecho de exponerme e inclusive a lo largo que he llegado a exponer, pues es esa parte de que te juzguen, a mí que me juzguen, ¿no? Es que vayan a decir que a lo mejor soy una niña tonta o que a lo mejor no pensé bien la pregunta o que estoy, híjole, es duro. Hoy en día es, a ver, soy ser humano, me equivoco y si me equivoco y me caigo, me levanto, pero de que me ha costado, me ha costado. Y no es fácil tampoco reconocerlo. E igual eso que dices muchas veces es muy intelectual, o sea, en el sentido de racionalmente yo me digo, ay, me tengo que parar otra vez, así es la vida, Sí. pero mi condición emocional, mi condición sentimental puede estar mucho más deprimida de lo que intelectualmente me estoy tratando de convencer. Sí, a ver, y Por lo... eso, por eso no es tan fácil, No, pues. no, 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 a ver, nada, no, no es nada fácil. O sea, Ujú. el hecho de exponerse y de salir al ruedo a jugarla, ahora sí a jugarla, a ponerla en práctica, a accionar, tiene también un grado de miedo, de exposición, pues, de enfrentar nuestros propios demonios. Por eso agradezco Sí, mucho este tipo de podcast como el que tú haces, que sí tratan de indagar más a fondo, porque está lleno de mucha filosofía, pues la verdad sí le llamaría barata, que solo se queda en un nivel muy superficial. Y, no, y hay muchos statements como de positivismo y de sí. justamente como tú dices, que se quedan muy en la superficie porque no es de verdad tan fácil. No, y creo que aquí tenemos una gran responsabilidad de, de ser mejor persona, de ver qué queremos trascender y, y poder pedir ayuda, de poder ver qué opciones son las que tenemos para ir creciendo en el camino, ¿no? Como lo mencionabas, puede ser terapia, puede ser coaching, puede ser un libro, puede ser también trabajarlo tú sola con estas meditaciones. Hay muchos caminos para llegar a Roma, Muchos caminos para muchos llegar a Roma. caminos. Por- Lo importante es tomar ese camino. lo importante es tomar las riendas de tu Sí, vida, sea como correcto. sea. Lo decía también este chavo Efraín, bueno, ya no está tan chavo, pues, pero lo decía él también porque se lo preguntaba a Marimar, ¿no? ¿Tú crees que la terapia es necesaria, fuerza? Pues no, no es un camino extraordinario, lo digo Claro, yo por experiencia, pues sí, claro, sí, pero por sí. supuesto que no es el único, pues Hay muchos. talleres, cursos, meditaciones, tu propio camino de hacer lo que haces con mucha seriedad, con mucho compromiso, ya es un camino. Sí, pero lo voy a poner aquí muy claro, porque mucha gente se escuda el hecho de tomar un coaching, una terapia o una meditación y con eso dices que estoy haciendo algo. Si no lo Y haces a fondo, así hagas, o sea, a mí me encanta esto de las chispas, por ejemplo, de las pasiones, de la pasión, quiero decir. Me encanta la gente que le apasiona lo que hace, sí, porque eso es estar vivo y estar comprometido con las riendas de tu vida.
todo lo que hagas, así hagas sillas o dirijas un país entero, si lo haces a fondo y con todo compromiso, ya estás en un camino serio, real de autoconocimiento, de expansión. Sí, Hagas lo que hagas, correcto. ¿no? Eso Y también. no quedarnos nada más en el intelecto, el saber, el yo leo, ¿no? Está perfecto que leas, está perfecto que estés haciendo algo, pero acciona. Con esa información, yo creo que nos estamos llenando mucho de cursitis, y lo tengo que poner aquí porque Sí, está lleno de sí, la gente que está constantemente. Yo soy una que me encanta estar estudiando, pero lo que estudio, aplicarlo. lo aplico. Si no, ¿para qué, no? O sea, el estudio, la lectura, todo lo que no se aplica se, Queda en el se va a aire, o quedar en el sea, en el aire. intelecto de saber, pero no estamos accionando. Y probablemente me quede corta en algunas otras cosas que haga. Suceden los días para una Correcto. nueva Pues, oportunidad, ¿no? claro. Y Ujú. a veces yo le he regado, como yo les digo a ellos, yo la riego muchas ocasiones. Pero cuando me doy cuenta que la regué, tengo una nueva oportunidad en ese mismo día o al día siguiente de poder ser diferente. Ujú. Y retomando esta parte del resumen es empezar a darnos cuenta que si no estamos avanzando en la dirección que nosotros queremos ir, detenernos, tomarnos estos espacios, este tiempo para reflexionar y ver cómo podemos pedir ayuda, cómo podemos hacer que las cosas cambien. Indicativos, o sea, cómo nos podemos dar cuenta es miedo, ¿qué más? Esto de la procrastinación, Procrastinación, aplazo y aplazo y aplazo cosas que sé que son importantes. alejamiento, ¿no? Es empezar al Aislamiento. aislamiento. El aislamiento empieza a ser un mal síntoma. No es lo mismo tener mis espacios de soledad y todo a empezarme a aislar. Ya no hablo, ya no salgo, ya no comunico, ya no digo. Eso es un signo de alarma, claramente. Entonces, empecemos con estos 3, 4 puntos a que nos demos cuenta, ¿no? Que no estamos, o que le estamos sacando la vuelta, no Y si no seguir puede, y trabajando. si cuesta tanto pedir ayuda, pues hay que hacer un esfuerzo tremendo a decir, ayúdame porque no, justo no sé pedir ayuda, es absurdo, pero no sé cómo pedir ayuda. No, es así de sencillo y de complejo. Total. A ver, yo creo que son muchas cosas que me has dejado reflexionar en esta gran plática, donde cuando uno tiene la oportunidad de platicar con alguien, de poderlo sacar, de poder ver otros puntos de vista, de tener conversaciones, Siempre de hay alguien, siempre hay alguien. O siempre. sea, el aislamiento por eso es peligroso. ¿No? Es decir, siempre, por más que digas que no quiero hablar con absolutamente nadie, siempre va a haber alguien, e incluso a lo mejor alguien que ni siquiera Sí. es tu conocido o tu ser querido, al que le puedas decir. Por eso dicen a veces los taxistas o los barmans Sí. o las barmans son a veces es como Los mejores pues, los mejores terapeutas. terapeutas, porque siempre va a haber alguien que diga, oye, a ver, te quiero decir esto. Sí, de poder. Ujú, A ver, yo creo que somos seres sociales, donde no estamos solos, ujú, donde la mejor forma de poder descubrir cosas nuevas es con gente, ujú, sin duda. sea desconocida, sea gente conocida, quien sea. Y siempre hay un gran aprendizaje con grandes personas. Y bueno, recapitulando esta parte, es estos síntomas, cuando los llegamos a ver, es darnos cuenta que hay algo que podemos hacer para seguir creciendo, Ujú, para exactamente. ser mejores personas. ¿Hay algo que te gustaría, Ricardo, como reflexionar en, en este espacio de decir, a ver, a mí me gustaría poder hacer esto o leer esto o emprender alguna nueva acción para el crecimiento o algo que te hayas dado cuenta? O sea, dices yo ahora Tú que ahora, tú yo. Ricardo, en este camino, o en este tiempo que nos compartiste de que estás en un momento que te acaba de dar cuenta del sabotaje. Ah, Sí. lo dije bien. Eh, Bueno, ahora yo quisiera, por lo que me acabo de dar cuenta en estos últimos tiempos, terminar de drenar
de lo que me he venido quejando y como decía al principio, regurgitando y rumiando, me gustaría ir y drenarlo y dejarlo, como tú dices, de una vez en el pasado. Hay algo que también ahorita es otro síntoma, cuando nos estamos quejando de lo mismo. Pues sí, ahí me identifico. Ahí me identifico, decir, pero es que, ya. Nos contamos la misma Por eso, historia. drénalo de una vez, ve al meollo, que es lo que tengo ganas justo de hacer, y lo voy a hacer. Me cae que aquí son testigos, o sea, de hacerlo y dejarlo ya en paz. Eso, pero hay que hacerlo. Sí, eso está increíble. Uh-huh. Bueno, pues ha llegado la hora de concluir esta nota bárbara, pero sí me gustaría también compartir que en el camino nos damos cuenta, y yo, Bárbara, me doy cuenta también de ciertas cosas que a lo mejor las voy posponiendo con el simple pretexto de no hay tiempo. Uh-huh. Y es nada más, para mí, es ponerle fecha para poder llegar a donde tenemos que llegar y aventarnos a la Accionar, accionarnos. Uh-huh. Y eso es lo que me gustaría y me encantaría que todos los que están escuchando este episodio nos atreviéramos a salir fuera de lo desconocido, ¿no? de lo desconocido, de lo que no conocemos, que nos da tanto miedo y que cuando salimos nos damos cuenta que no era como nos imaginamos. Que no era tan terrible. Que no era tan terrible. Entonces, algo que quisieras compartir, Ricardo, que pudieras dar como consejo para poder cerrar este episodio y lograr cosas maravillosas. Creo que la palabra quedó ahí muy, muy marcada, es acción. Acción. Por más que sean chiquitas, sí, nos van llevando. Bueno, pues ha llegado la hora de este episodio especial de poder compartir con Ricardo unos momentos increíbles de mucha reflexión y que estos momentos no queden nada más en una charla, en un episodio donde estamos nada más viendo el televisor, viendo la computadora, viendo el celular, sino que podamos poner una fecha, poder reflexionar lo que queremos para poder llegar a donde queremos llegar. Muchas gracias y nos vemos pronto.